¿Eres apasionado o apasionada de las motos de este segmento RR? ¿Tienes el carné A2? Esta moto puede ser una de las motos quizá a tener en cuenta, Kobe 350 RR. Pero si tienes el carné A, esta Kobe 450 RR puede ser tu opción. Además, la marca china lo tenía muy claro, tenía que presentar estas RR de pequeña media cilindrada en un sitio idílico como este. Estamos en el circuito Kini de Castellolí, en la provincia de Barcelona, un circuito que tiene más de 4 kilómetros en medio de la montaña, increíble, y que ha sido el escenario que nos han dejado a nosotros para poder probar y exprimir con la prensa europea estas dos motos. ¿Te interesa? Quédate en este vídeo porque te lo cuento enseguida. Como buenas dos motos RR y diferentes segmentos, sobre todo del carné de conducir, voy a centrarme primero de todo en la hermana pequeña, la Kobe 350 RR. Dejadme que os cuente un poco las características técnicas a modo general y sobre todo mis sensaciones. Bien, ya la tenéis más de cerca, la podéis ver, fijaros el color, para mí creo que es impresionante, donde además le han dado un nombre muy característico y muy nuestro. Este color en concreto se llama Jerez. ¿Por qué? Porque esta moto ganó ahí con la Super Sport 300 y a nosotros nos encanta. Ya que hablo del color, pues os presento o os digo que también tenemos el color blanco disponible en este modelo 350 RR. Pero como os decía, vamos a hablar un poco de las prestaciones de esta moto y las características técnicas. En primer lugar, tenemos un motor bicilíndrico en línea de 347 centímetros cúbicos, 47 caballos a 11.500 revoluciones por minuto y 35 Nm de par a 9.000 revoluciones por minuto. Este motor tiene dos modos, modo Sport, modo Eco. Al final sí que es verdad que hay poco cambio entre uno y el otro, pero bueno, que sepáis que está totalmente disponible. Y a nivel parte ciclo, pues es algo bastante a destacar. Es un chasis y subchasis todo junto, tipo trellis de acero, que le da una agilidad brutal al conjunto. De suspensiones, tenemos unas suspensiones firmadas por una marca china, que ya evidentemente aquí quizá no han llegado y no se conocen tanto, como se llaman Yuan. La horquilla delantera es de 37 milímetros de anchura y 125 milímetros de recorrido, y detrás tenemos un amortiguador de 45,5 milímetros de recorrido con opción a precarga. Estas pequeñas características os las doy porque sé que podéis ver en la página web pues todas ellas, pero siempre hacemos una pequeña pincelada. A nivel frenos, también firmados por una marca china muy conocida en el país que se llama Taisco, quizá aquí no tanto, pero seguro que oiremos hablar de ella, y es que además yo os avanzo que funcionan fantásticamente bien, me han sorprendido mucho. Y tenemos una frenada de un disco solamente de 320 milímetros con una pinza de 2 pistones, y detrás un disco de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón. En todos los casos, tanto la bomba como las pinzas son axiales, pero ya os digo que el tacto es realmente bueno. Siguiendo con los frenos, tenemos ABS en esta moto, que podemos cambiar. Puede ser un ABS total en las dos ruedas, podemos desconectar el ABS para que solamente se quede en la rueda delantera, o sea, desconectar la trasera, o desconectar por completo ambas ruedas, que es lo que recomendamos para un uso aquí en circuito. Las ruedas firmadas por CST Ride Migra S1 llevan un tamaño de 110/70/17 delante, 150/80/17 detrás, y la moto dispone de control de tracción desconectable. A nivel electrónica, disponemos de una pantalla TFT de 5 pulgadas que tiene conexión mirroring. Tú pones tu teléfono móvil aquí con un código QR y conecta directamente el móvil con la pantalla para no tener que estar revisando tu móvil mientras conduces. Creo que está muy bien y cada vez más motos de este estilo lo llevan, por lo tanto esta Kobe pequeña, vamos a decir, también lo tiene. Y después tenemos, pues bueno, los pesos y dimensiones de esta moto, que creo que es bastante interesante. Esta 350 RR son 164 kilos de peso en orden de marcha, con todos los líquidos. La verdad es que es impresionante el peso de esta moto, lo bien pues limitado que está, y como sabéis, Kobe tiene siempre esta obsesión, ¿no? Todos ellos que habéis visto, venís quizá de la parte más off-road de Kobe, con esa 450 Rally, etcétera, etcétera, siempre ellos dicen que lo que más les importa es el poco peso y las prestaciones, ya sean deportivas, de trail, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pues lo han seguido cumpliendo, aunque esperaros a la 4,5 RR porque vais a alucinar con ese peso. La altura del asiento son 790 milímetros,
bajito, muy cómodo, muy fácil de subir para todos aquellos y aquellas que estéis empezando, la moto ideal como os decía, y el depósito de combustible llega a los 15 litros de capacidad. Voy a subirme a la moto para enseñaros en parado cuál es la posición de conducción de esta moto. En primer lugar, esta altura de asiento que os decía de 790 milímetros, fijaros, yo hago 1,69 m de altura, no es que sea muy alto, y estoy tocando con los dos pies totalmente planos en el suelo. Esto creo que es algo muy importante a tener en cuenta, porque sé que mucha gente que estáis empezando es algo primordial para todos y todas vosotros. Por lo tanto, que tengáis presente que tocas perfecto y además el asiento es bastante confortable. No tiene un mullido muy grande. Al final, estas motos no deben tener este mullido grande porque al final lo que queremos son sensaciones encima de ella, ¿no? El triángulo de conducción, ¿qué tal? El triángulo, recuerdo, es la posición de mis manos en el manillar, las estriberas y el asiento. Pues bueno, tiene una posición bastante deportiva. Aunque los semimanillares están bastante altos para ser, pues, confortable, entre comillas, para el día a día, pero la posición que tenemos, tal y como yo agarro la moto, me siento pues como si fuera un piloto de Super Sport. Y eso, la verdad es que me encanta. También remarcar lo delgada que es la moto. Es increíble esta delgadez, lógicamente, con este cilindrada que tiene la moto ya debería ser así, pero es que esta, pues quiero remarcarlo y os cuento en la parte dinámica que esto también tiene algo muy importante que decir. Bien, y ya que la tenemos aquí delante, pues sí, falta hablar de esa parte dinámica, además haciéndola aquí, en el circuito de Castellolí. ¿Qué he sentido encima de esta moto? Bueno, tal y como me he subido, como ya os acabo de comentar, esta posición de conducción me ha encantado, y al salir el motor, el sonido del motor... La verdad es que es embriagador, me encanta. Es como un sonido, bueno, de un bicilíndrico clásico de estas características que a la hora de salir y empujarle fuerte al gas en todas las marchas en este circuito, pues la verdad es que la subida de vueltas es muy progresiva. Y también tengo que contaros que la primera vez que he salido y he empezado a cambiar de marchas, alguna vez me ha cortado inyección, porque sí que es verdad que a nivel oído pensaba que tenía más vueltas, pero luego he visto el dashboard y realmente la moto estaba subiendo a estas 11.500 vueltas que nos dice que tiene la potencia máxima. Entonces sí que es verdad que igual alguno de vosotros, si la probáis en circuito, os daréis cuenta de esto. Entonces también nos tenemos que acostumbrar, probamos muchas motos diferentes y es importante pues tener calada cada moto, ¿no? Me ha pasado la primera vuelta y luego fantástico. Como os decía, motor lineal hasta el corte, motor que cortas y no retiene demasiado, cosa que está bien para poder lanzarla en la curva, porque al final este tipo de motos lo que necesitas es eso, es paso por curva. Al final carecemos de gran potencia y lo que necesitamos tener es una moto muy fácil de usar para tener este gran paso por curva. Y luego también la agilidad. Increíble la sensación de estos 164 kilos en orden de marcha que tiene esta moto. Haces lo que quieres. De verdad se hace lo que uno quiere con esta moto, pero sin perder algo muy importante, que es la estabilidad del tren delantero sobre todo. La moto es muy estable en todo momento, con estos neumáticos CST me han sorprendido mucho, no ha habido ningún momento que se hayan movido o me haya dado algo de inseguridad, pero sobre todo remarcar este tren delantero. La moto entra de una forma súper fácil en las curvas, además en un circuito sabéis que se puede exprimir al máximo una moto de estas características y en ningún momento notas ninguna inseguridad, de hecho del revés. Te invita a que aún entres más y más fuerte dentro de ella. Sí que está claro que si alguno de vosotros vais a usar esta moto en circuito, quizá la alternativa de las estriberas, evidentemente los avisadores habría que sacarlos y habría que quizá buscar una opción de unas estriberas un poco más altas porque acaban rascando en el suelo, como es lógico. Pero aparte de esto, lo demás ha sido increíble. El tacto del freno con un solo disco, pensaba que sería, pues bueno, un poco blando, un poco... pues no de altas prestaciones, y la verdad es que para ser la moto que es, el tacto del freno, no te hace falta más freno, la verdad es que es increíble. Y el ABS, recuerdo, hay que desconectarlo totalmente en el circuito porque si no, sí que actúa, y es algo que, así como en la calle es totalmente seguro tener ABS, en el circuito puede ser algo inseguro porque no puedes frenar todo lo fuerte que desearías. A nivel de estabilidad de suspensiones, el tarado es fantástico, de delante no se puede regular, de detrás se puede regular en precarga como os comentaba, pero sí que el tarado es suficientemente estable para disfrutar como un enano en el circuito y también poder disfrutar con ella el día a día. Y también, ¿por qué no? Cuando lleguéis a los sitios con vuestros colegas, seguro que sois los más chulos o las más chulas, porque la moto creo que es preciosa.
Me queda un dato para daros y es el precio. Creo que esto ya es increíble porque dentro de todo lo que tenemos en esta moto, todo lo que nos entrega, tenemos un precio de 4.499 euros para nuestro mercado nacional. Creo que es un precio bastante asequible por todo lo que nos está entregando esta Kobe y que va a poner los nervios bastante altos quizá en su competencia. Bien, una vez hablado de esta 350RR, nos falta hablar de la hermana mayor. Vamos a ver qué tal se comporta o qué tal me he sentido encima de esta 450RR. Bien, y aquí la tenéis, Kobe 450RR en este color blanco como satinado. La verdad es que le sienta muy bien porque va combinado con esta parte del chasis en rojo y creo que, bueno, le sienta a las mil maravillas. Pero comentaros que hay otro color full black, totalmente negra, que también le da ese punto más deportivo. Lo mismo que la 350. Vamos a hablar un poco de las características de forma muy resumida para que tengáis un poco esta información y luego ya me centro en las sensaciones encima de esta moto, que no son pocas. Tenemos aquí un motor de 4 cilindros en línea de 443 centímetros cúbicos, 67 caballos a 13.250 vueltas y 38 Nm de par a 11.000 revoluciones por minuto. Como veis, ya son unas cifras que son unas revoluciones bastante altas para una moto de estas características. Modos de conducción tiene igual que la 3.5, el Sport y el Eco, pero también tengo que deciros que lo he probado y tampoco hay muchísima diferencia, pero bueno, ahí lo tenemos. Algo importante a destacar, esta moto dispone de Ram Air y a la que llegamos a 150 km por hora, el Ram Air pues absorbe o coge todo este aire extra y le da hasta 3 caballos más a esta moto, subiendo a los 70 caballos. Increíble. Y también algo que han hecho para la fiabilidad del motor: si todos vosotros o alguno de vosotros o quien sea se vaya a comprar esta moto, que sepa, se lo dirán en el concesionario seguro, que cuando salís del concesionario a 0 kilómetros, esta moto está limitada a 140 km por hora. No podréis pasar de 140 km por hora, en el caso de usarla en circuito, y a la que lleguéis a 500 km de recorrido del motor, se desconecta totalmente y luego ya desconecta esta limitación y podemos subir a su velocidad máxima, que es 220 km por hora. Y como estamos en circuito, lo hemos podido verificar. Así es, llega perfectamente a esa velocidad, una 4,5 de estas características. Chasis, parecido al de la 3,5, evidentemente un poco más grueso, pero también tipo trellis totalmente de acero, subchasis y chasis. Y aquí hay una característica muy interesante a decir de Kobe, de esta 4,5, que es la obsesión, como os decía antes, de lo que tiene la marca del peso. Esta moto dispone de este chasis que solamente pesa 7 kilos, pero es que el complejo entero, toda la moto entera, peso, orden de marcha, con todos los líquidos, son 165 kilos. Si os acordáis de la 3,5 son 164. Por lo tanto, esta moto, con 2 cilindros más, 100 centímetros cúbicos más, pesa solamente 1 kilo más que su hermana pequeña. Ahí lo dejo y creo que, ojo, lo que ha hecho la marca para conseguir pues estas cifras. Si seguimos en la parte ciclo, tenemos unas suspensiones ya firmadas por Kayaba, aquí sí que ya nos suenan bastante más, de 41 milímetros de grosor y de 112 milímetros de recorrido. Detrás también seguimos con esta Kayaba, este amortiguador, donde son 40 milímetros de recorrido y se puede regular también en precarga. Decir que las horquillas en este caso son totalmente regulables, precarga, extensión y compresión, por lo tanto es algo que a nivel competición o si queremos ir en circuito siempre es interesante poder tener este cambio de tarado, poderlo poner quizá más blando para el día a día y un poco más duro pues para el uso en circuito. A nivel frenos disponemos de doble disco en este caso, no disco simple, de 300 milímetros y tenemos unas pinzas firmadas por la misma marca que la pequeñita, la empresa Taisco, China, muy conocida en su país, de 4 pistones. En la parte trasera un disco simple de 220 milímetros y una pinza de un solo pistón. A nivel ayudas electrónicas, bueno, aquí ya tenemos algo más. Esta moto dispone de un botón que pone Launch Control, tal y como lo oís, y es para eso. Launch es despegue. Es una moto que apretamos este botón, ponemos primera, apretamos el embrague, le damos gas a tope, la moto se queda a 8.000 vueltas fijo y al dejar el embrague la moto pues calcula la mejor
prestación para salir disparados y creo que bueno, es una parte muy de competición, pero que está muy bien y que lleva esta moto. A nivel ABS, pues lo mismo que la pequeñita, tenemos ABS en las dos ruedas que podemos disponer de estar conectado, desconectar el de atrás o desconectar por completo ambas ruedas con este sistema de seguridad de frenado. Y también tenemos este control de tracción totalmente desconectable. A nivel ruedas tenemos 120-70-17 delante, 160-60-17 detrás, firmados también por CST Ride Migra, pero en este caso son las S3N. Bien, y ya que la tenemos aquí, pues oye, igual que la pequeñita, voy a subirme encima de ella para que veáis qué tal sienta esta moto con mi altura de 1,69 m. Lo remarco otra vez, fijaros, toco con ambos pies en el suelo, esta tiene un poco menos de altura, son 7,90, os lo recuerdo, la 350, 7,85 en esta 4,5, pero fijaros, toco perfectamente con ambos pies en el suelo de forma plana, por lo tanto no va a haber ningún problema, creo, para la gente que sea pues así, un poco bajita, como es mi caso. Sí que es verdad que el asiento en la parte delantera, al ser una moto de mayor cilindrada, es un poco más ancho, las piernas están un poco más abiertas, pero tampoco eso influye en nada negativo que no podamos tocar, como veis, perfectamente bien en el suelo. Triángulo de conducción una vez más, pues bueno, tengo que deciros que la 3,5 es como más racing, como más deportiva, esta es un poco más confortable. En la parte de la estribera y el asiento es bastante parecida, pero en la parte del manillar va como un poco más alto, curiosamente. Entonces, estoy como más erguido, un poco más. Lógicamente, cuando yo me inclino, me puedo inclinar perfectamente con ella, acoplarme dentro de esta cúpula si la uso en circuito, pero que sepáis que sí es cierto que esta 4,5RR tiene este triángulo de conducción más confortable en términos generales. Bien, y llegamos ya a la parte que a mí más me gusta, por supuesto, que es transmitiros o intentarlo, transmitir esas sensaciones encima de esta moto que me ha transmitido dentro de este circuito y vamos a ello. Primero de todo, como os decía ahora, la posición de conducción al ser más confortable, pues bueno, sale y dices, ostras, a ver si no va a ser tan racing esta moto. Pues no, eso no es así, es más racing que la 3,5, al final no solo porque el motor empuje bien, sino porque a nivel general es más moto. Tal y como he salido, dando gas, sí que es verdad, tengo que contaros que la relación de quizá piñón, cadena y corona es demasiado larga. Es una moto que le cuesta, son las marchas muy largas y además es un motor que no es progresivo como el 350. Este motor es totalmente puntiagudo. Tiene 14.000 vueltas al corte, como sabéis, pues esta moto es para llevarla, cuidado, de 10 a 14.000 vueltas. Ahí es donde se exprime de verdad este motor y tiene esta subida de vueltas de forma brutal, la verdad es que impresiona, pero antes es una moto totalmente dócil. Entonces, si estáis pensando en comprarla, que lo sepáis, para el día a día va a ser una moto muy dócil y quizá para exprimirla bien deberá ser en un sitio como este. A nivel retención, retiene más o menos igual que el bicilíndrico, parece mentira al ser un 4 cilindros en línea, es decir, no retiene mucho, cosa que ayuda para entrar en las curvas mejor, porque al final, repito, una moto de media cilindrada, pequeña cilindrada, lo que quieres es paso por curva, por lo tanto, me encanta en ese sentido, y lo que me ha sorprendido mucho son los frenos. Increíble estos frenos Taisco, cómo funcionan. No han decaído en ningún momento. Evidentemente tenemos una bomba radial, unas pinzas radiales, 4 pistones, todo cambia, doble disco, como ya he comentado antes, pero es que realmente es una pasada lo bien que funcionan estos frenos de esta 4,5RR. Y las suspensiones Kayaba, pues bueno, hacen bien su trabajo también y son, creo que, impecables. En circuito, imaginaros en carretera que quizá no exigimos tanto, pero es que además como la podemos regular, pues como os decía antes, podemos dejar la moto a nuestro gusto, porque también siempre digo en todos mis vídeos, las motos hay que ponerlas a nuestro gusto y no del revés. Yo no me acostumbro a esta moto, sino que si las manetas no me gustan, si las suspensiones no me gustan, las regulo, y si no lo sé hacer, iros al concesionario donde la habéis comprado, porque seguro que van a estar encantados de decíroslo. Sigo con las sensaciones. Motor, ya os lo he contado, llegaba a la primera curva y la he tirado en curva. La verdad es que me ha sorprendido cómo cae esta moto en la entrada de curva. Es increíble, la verdad es que hay que acostumbrarse al principio, porque tienes más moto, te crees que le va a costar un poco más entrar en las curvas que no la 350 y no. Entra prácticamente igual. ¿Por qué? Porque tiene el mismo peso. Acordaros, un solo kilo de diferencia. La entrada en curva de esta moto es brutal. Y la estabilidad, sobre todo del tren delantero, que es el que tiene que estar estable cuando estamos exprimiéndola, es impecable en todo momento. Pero es que además, cuando hay un cambio de dirección de izquierda a derecha, haces lo que literalmente quieres con esta moto. Una vez más,
Hemos rascado también con las estriberas en este uso, por lo tanto, si sois bastante quemados y la vais a usar aquí, que sepáis que igual es algo a tener en cuenta, simplemente. Pero además, con una moto de serie se puede disfrutar fantásticamente bien en un circuito como este. El tacto de los neumáticos, impecable, son firmados por la misma marca. Simplemente es una categoría superior a la 350 y me han encantado de verdad. Algo más a tener en cuenta, esta moto tiene incorporado un amortiguador de dirección regulable en 25 puntos que funciona realmente, que los que tenéis este tipo de amortiguadores quizás sabéis que por mucho que lo apretéis hay algunos que no van. Este funciona de verdad a partir de la mitad de los 25 clics, a partir del 12 clic notas realmente que se va endureciendo cada vez más y a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Una moto ligera como esta quizás se vuelve muy nerviosa o muy reactiva en el manillar en estas características y apretando un poco este amortiguador de dirección siempre hace que te ayude a tener muchísima más estabilidad en paso por curva. El asiento, poco mullido, muy racing, subido por detrás, con un tacto bastante rugoso, cosa que eso está muy bien porque así no te patina tanto, hablando claro, el culo cuando vas en mono. Evidentemente si vais vestidos con cordura no va a patinar, pero con los monos, todos los asientos de serie acostumbran a patinar mucho, no sé si lo sabías, pero los asientos de competición son de un tipo de espuma donde te clavan ahí para no tener que pues cansarse tanto, y en este caso este agarra a las mil maravillas. Algo que no puedo enseñaros ahora, pero quiero remarcar porque lo vimos ayer por la noche, las luces. Esta moto tiene una iluminación, evidentemente full LED, brutal, de verdad, que nos ha encantado. Mejor evidentemente que la 3,5, aunque la 3,5 ilumina muy bien, pero es que además la 3,5 cuando la conectas tiene un efecto LED que hace como si fuera, para la gente que tiene mi edad o más, el coche fantástico, el kit que tenía unas líneas de color rojo, pues hace unas líneas de color blanco a los lados de las luces que le sientan de maravilla. Es más que nada para que lo tengáis en cuenta. En la 4,5RR, ¿qué más? Tiene cargador de USB, que no me quiero olvidar, tanto USB-C como USB convencional, que eso para el día a día creo que le puede dar un punto pues para conectar nuestro móvil, y también de serie viene con este protector de maneta de freno, que igual no lo vamos a usar nunca, pero siempre va bien por seguridad a la hora de caerse o a la hora de quizá tocarse con alguien al lado si es que hacéis competición con ella. Bien, y dicho todo esto, que espero que pues haberos informado un poco a nivel general cuáles son las características de esta moto y cuáles han sido mis sensaciones aquí en el circuito de Castellolí, comentaros en primer lugar que esta moto, el precio es de 6.297 euros. Cuidado, la competencia puede estar en quizá más de 3.000 euros, por lo tanto es importante tener en cuenta este punto, al lado de las 4.499 que os he comentado antes, para que se veáis un poco los precios, dos colores de las dos. Y a nivel conclusiones generales, a grandes rasgos, pues bueno, comentaros que si tengo que pensar en una o la otra, yo me compraría seguramente las dos para disfrutar en un circuito quizá no tan grande como este, más en circuitos tipo karting, las cosas como sean, pero esta moto creo que es ideal para cualquiera de las personas que nos estáis viendo, que os acabáis de sacar el carné A2 y queréis una moto molona, que os guste el concepto RR y que además queráis aprender, porque es una moto que os va a permitir todo tipo de errores que hacemos todos. Yo también fui en mi día también empecé a ir en moto y tenía muchísimos errores, hoy también los tengo, nunca se sabe del todo, pero sí que es verdad que esta moto la encuentro fantástica, aparte de preciosa. Por otro lado, la 4,5RR, bueno, ya son más palabras mayores, aunque sea una simple 4,5, estos 70 caballos con estos 4 cilindros en línea en la parte superior de las vueltas es increíble cómo empuja y sí que quizá se tiene que tener un poquito más de manos encima de ella. Por lo tanto, sería ya para gente del carné A, pues quizá que se han comprado esta primera y que a los 2 años quieren pasar, porque están encantados con Kobe, quieren pasar a una moto superior. Por mi parte, me lo he pasado en grande, me ha gustado mucho. Las dos motos tienen mucho tacto de moto de carreras siendo de serie, creo que es un detalle a tener muy en cuenta. Y nada más, que espero que hayáis disfrutado de este vídeo, igual que lo hemos hecho nosotros aquí, en el circuito de Castellolí, con estas dos Kobe, 350RR, 450RR. Si os ha gustado el vídeo, dar al like, seguirnos para más vídeos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!